Ya lo estoy viendo y me quedo sin aire. Tranquilo. Señor Eduardo Sartelli, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bien, todo bien, tanto tiempo. ¿Viste? ¿Natalia está por ahí? Sí, hola, ¿todo bien? Buen día, todo bien, sí. ¿No te parece chiquitita la Copa del Mundo? El problema no es el tamaño de la copa, te estaba escuchando. El problema es que la ganó otro. Por ahí no, sí, puede ser. Mira, hay gente que hoy temprano me decía, por favor, Sí. vamos a remitirnos a lo importante, que Eduardo hable de Francia campeón del mundo, que desmitifique esa barbaridad, que hable de la mentira futbolística francesa, que elogie a Bélgica, me pedían por acá, y me parece que hay alguien que dio en el clavo porque me dijo, separación de la iglesia y el Estado, y me lo dejó ahí y se fue. Y me parece que es el que acertó hoy, ¿no? Sí, mira, no puedo hablar del Mundial porque ya he hablado más y todo el mundo dice que yo de fútbol no sé nada, así que, no. digamos, he decidido no hablar más de fútbol. Haces bien, déjalo, quédate tranquilo que por ahí hasta nos encontramos con Hazard en la final. No, pero bancame en esta, sí sirve que decir, como la tiene el contrario, como no me la quedé yo, decir, igual era una cagada, ¿no? No. Como que sirve eso. ¿Sirve o no? No. Eso es bien argento, ¿eh? ¿Sirve o no sirve? Mira lo que Por es eso, mirá. mira la copita ¿Para qué esa lo en una mano la tiene. Claro, no, yo creo que Francia es un digno campeón, al contrario. Muy bien. Es cierto que el mejor equipo era Bélgica y que para mí el jugador más interesante que viene al Mundial es Hazard, eso no hay duda. Totalmente. Sacando a ese monstruo de otro planeta que es Mbappé, ¿no? Pero, digamos, frente a los que hablan de Francia y dicen, bueno, era especulativo, volvió al catenacho, bueno, Francia jugó con la Argentina y le sobraron 2 goles. Jugó con Croacia en la final y le sobraron 3, porque si no hubiera sido por la pavada que hizo el arquero, de 4-1. Francia, cuando jugó con el mejor equipo, o sea, con Bélgica, sabía que Bélgica era el mejor equipo, hizo un gol y cerró el partido. Es decir, Francia tiene la virtud de conocer sus debilidades y de dosificar sus virtudes. Por lo tanto, eso se llama estrategia. Y eso juega en todos los deportes. En el deporte no gana el mejor. El deporte gana el que en el momento en el que se realiza el evento sabe plantear las cosas de la mejor manera. Si no, la Argentina de Bielsa sería insuperable. Bielsa le jugaba a todo el mundo igual. Una vez que le aprendieron el sistema no le ganaba a nadie más. Entonces, el punto aquí es, vamos a un enfrentamiento contra un equipo particular. Ese equipo tiene virtudes y defectos. Nosotros tenemos virtudes y defectos, todo el chiste es combinar lo mejor de uno contra lo peor del otro. Y Francia eso lo hizo bien. Obviamente, a uno le hubiera gustado que Francia, que el campeón del mundo, fuera Bélgica, porque dio lecciones de fútbol, perfecto. Pero un torneo, una batalla, y esto vale para todo, no es una clase de técnica, ni es una clase de buen comportamiento. Es una batalla, punto. Y ahí el que hace las cosas en ese momento puntual, no importa cuántas virtudes tenga aparte, o cuánta historia tenga, es el que gana. Y yo creo que Francia en ese sentido es el mejor equipo del Mundial en este aspecto. Bueno, dejando el fútbol de lado y ante el requerimiento intensivo de la audiencia que está prendida del otro lado, esta lógica de hablar del catolicismo, que de alguna manera se conecta con un tema muy candente que se va a poner en discusión el 8 del 8, que tiene que ver con el tema del aborto, ha abierto una disputa en carne viva, ¿no? La iglesia, el gobierno, la educación católica. Ahora estaba viendo que hasta que los sectores evangelistas se suben al carro de la discusión para hacer realmente más pesado lo que queda del discurso de los referentes por el tema del aborto, ¿no? Sí, porque el tema del aborto, por un lado, digamos, ha tenido la virtud de poner sobre la mesa, de un modo, digamos, positivo, lo que ya había puesto el nunca más de un modo negativo. Cuando digo de un modo negativo no lo digo en sentido peyorativo, lo digo de el nunca más dice, no quiero más esto, es decir, es una demanda que busca
que algo no se produzca. La disputa por el aborto es una disputa más ofensiva, es decir, quiero algo que no tengo. En ese sentido lo digo, ¿no? Sí. Lo que significa un paso adelante y la muestra de un movimiento que está vivo y avanza, que no simplemente reacciona contra algo que está mal. Pero una de las principales virtudes de este avance tiene que ver con esto, con que ha puesto sobre la mesa el enorme dominio que la Iglesia Católica tiene sobre la vida argentina. Sobre la vida de cualquier país de esos que se dicen católicos y que, como ya lo he dicho más de una vez, se dicen católicos y en general se les permite que se digan semejantes cosas sin sacar nunca las cuentas. Pero cuando se sacan las cuentas las cosas son diferentes. En uno de los países más católicos del mundo, del cual vamos a hablar en algún momento, Irlanda, votó la despenalización de aborto hace poco y fue el primer país del mundo en votar la ley del matrimonio igualitario. Y sin embargo la Iglesia Católica ahí es casi, digamos, omnipresente. Es decir, cuando se sacan las cuentas, la fe retrocede de manera gigantesca. La discusión sobre el aborto ha puesto sobre la mesa esto, no solamente el problema del aborto, que para el colectivo feminista y para todos los seres humanos que tenemos amor por la libertad y por los derechos de las personas, no solamente ha puesto sobre la mesa ese problema particular, sino la importancia de la Iglesia Católica en la Argentina. Yo la vez pasada, antes de que nos arrebatara el Mundial, había intentado poner en contexto el tema, porque la historia de la Iglesia es poco conocida, a pesar de que la Iglesia en la Argentina tiene un peso muy importante. Y siempre aparece la Iglesia como si fuera una institución muy respetada por los argentinos, cuando en realidad, si observamos la historia concreta, la realidad es bastante distinta y por sobre todas las cosas no es recíproca, es decir, la Iglesia no respeta a la población argentina, la somete a una dictadura feroz. Y esa dictadura feroz se expresa no solamente en lo que se dio a conocer después o en el momento en que se discutía el aborto, es decir, los subsidios en general a la Iglesia. Yo quería poner énfasis sobre el problema de la educación católica, porque me parece que ahí está la base del asunto. Si uno recupera, digamos así, muy superficialmente la cantidad o la magnitud de subsidios que el Estado le otorga a la Iglesia, en la Argentina se va a encontrar con que hay una cuestión sustantiva. La cantidad de plata es enorme. La cantidad de recursos que se destinan es enorme. Y sin embargo, eso que aparece formalmente es apenas una minoría. Cada 2 por 3 uno encuentra los datos, digamos, y es fácil de encontrarlos en internet. Tiene el Estatuto Católico. Bueno, sueldos para obispos eméritos, asignación para parroquias de frontera, se les paga a la Iglesia por estar en zona de frontera. Asignación para seminaristas, es decir, nosotros pagamos en nuestro bolsillo la vida consagrada de los dominicos, franciscanos, mercedarios, etcétera, etcétera. Jubilaciones para los sacerdotes. No solamente eso, la Iglesia en general no paga impuestos. Los obispos, los arzobispos, etcétera, etcétera, no pagan impuestos brutos, ganancias, excesiones aduaneras, etcétera, etcétera. Sí. Si uno suma todo esto, ¿cuánto da? En el 2016 daba 140 millones de pesos. En el 2016. ¿No? Hoy día está bastante más arriba. Esto no incluye lo que se lleva a Cáritas, lo que entra por comedores, por jardines maternales, por becas de formación, por el mantenimiento de los templos, o sea, todo el que mantenimiento del templo es cuestión del Estado, y por sobre todas las cosas no incluye el renglón más grueso de todos, que es los subsidios a la educación privada católica, que es el punto que yo me quería detener. La educación privada en la Argentina es aproximadamente el 25% del sistema total, y es una cifra que se mantiene más o menos estable desde los años 60 hasta acá, a pesar de que la izquierda viva diciendo que no solo la izquierda, que la educación se privatiza en la Argentina. En la Argentina la educación pública siempre ha sido el 70% del sistema y el 25% más o menos del sistema ha sido educación privada. De la educación privada, una parte muy importante
es la educación católica. Y esa educación católica le da clase todos los días en la Argentina, cerca de 1 millón de chicos. Esa educación católica se sostiene con los subsidios del Estado. El 70% de todas las escuelas católicas reciben subsidios que van del 80 al 100%, o sea, prácticamente le pagan todo, lo cual es una discriminación a favor de la Iglesia Católica, porque en general solamente el 10 o el 20% de las escuelas privadas laicas reciben subvenciones tan altas. Es decir, la Iglesia tiene escuelas gratis porque se las pagamos todos. Básicamente se trata de eso. Si uno pusiera en cifras, hay alguna cifra que salió por ahí, el problema con la Iglesia es que, como dijo un investigador, Roberto Di Stefano, sus finanzas son un agujero negro, ¿no? Uno no sabe dónde empieza y dónde termina la propiedad de la Iglesia. Pero si uno ve las cifras que aparecen en los datos oficiales, por ejemplo, el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, 1.200 millones de pesos nada más que para los subsidios en las escuelas católicas. ¿Esto qué significa? Significa el aporte de toda la población argentina para sostener un aparato ideológico. Nada más que eso. No es que la Iglesia hace un negocio con esto, no es un negocio económico. Básicamente esto es un negocio ideológico. El sostén de la Iglesia en la Argentina, en prácticamente todo el mundo, no son los subsidios directos del Estado. El sostén de la Iglesia Católica es la educación. Uno podría decir que la otra pata es el sistema de asistencialismo, del cual vamos a hablar en algún otro momento. Es decir, ese sistema por el cual la Iglesia tiene comedores, salas de salud y organismos de ese tipo en diferentes lugares del país. Entonces, cuando uno recupera esta idea, el asunto de que prácticamente el 80% de las escuelas católicas recibe subsidio casi total a su funcionamiento, ¿qué está pensando? ¿Qué es lo que está detrás de esto? Que estamos todos financiando un gigantesco aparato de dominación ideológica y le estamos pagando una cantidad enorme de personas que trabajan de este sistema, porque los profesores de la educación católica son católicos y si no son católicos tienen que serlo. Yo he trabajado en escuelas católicas y sé lo que te digo. Sé lo que significa ser ateo en un colegio católico. Y tener que dar clase. Ser también alumno, porque yo hice la primaria en una escuela parroquial de la iglesia. Y recuerdo esas mañanas frías en las cuales me mandaban a barrer el playón porque yo no quería ir a misa. Entonces, claro, estaba todo el playón enorme que era el patio donde jugábamos los chicos. ¿Cómo que te mandaban a laburar? Claro. Bueno. Si vos querías ir a misa, no había ningún problema. Si no querías ir a misa, tampoco, porque era un colegio parroquial, es decir, lo manejaba la iglesia, sí, pero las maestras no eran religiosas, solo la directora era religiosa, y si vos no querías ir a misa, no pasaba nada. Lógicamente, te daban una escoba y a barrer el playón. Te das cuenta que después de la segunda o tercera vez que barrí el playón me fui a misa. Muy bien, lo que hacen las convicciones, la Gran 7. Ahí en lugar de tirar una pala, tiraban una escoba y salían todos volando, ¿no? Claro, escuchá, yo tengo mis principios y si no te gusta tengo otros. Muy bien, me gusta. Entonces, efectivamente, estás pagándole a un personal gigantesco, enorme, de gente que vive para propagar una ideología nefasta, una ideología reaccionaria, que además tiene una ubicuidad geográfica gigantesca. La iglesia está en todo el país. Es incluso más extensa que el Estado mismo. En cualquier, si vos ves cuál es la planta tradicional de cualquier ciudad del interior, me refiero al interior pampeano, cualquier ¿cómo es? Y es muy irracional, es al estilo, digamos, conquista española, es decir, es un damero, un tablero cuadrado con calles rectas, en el medio hay una plaza. La plaza de la iglesia. Y la plaza que tenés, como vos decís, Natalia, la iglesia, la intendencia, el consejo deliberante y la comisaría. Exacto. Y rodeando todo eso, comercios. Es el poder burgués, material, represivo e ideológico, todo junto. Y la iglesia está en todos lados.
La Iglesia, digamos, insisto con esta ubicuidad del sistema educativo, porque la Iglesia tiene ingresos por otros lados que son mucho más importantes que los ingresos por el sistema educativo. De hecho, ¿qué es la Iglesia, si vos lo pensás? Y la Iglesia es una gran inmobiliaria. La inmensa mayoría de los ingresos de la Iglesia son inmobiliarios. La Iglesia es propietaria de tierras, se calcula que el 20% de las fortunas inmobiliarias de Italia son del Vaticano. Imagínate lo que será en la Argentina. Dato de color. Yo, cuando era chico y todavía no distinguía la barbarie de la civilización, me gustaba el boxeo. Y con mi papá íbamos al Luna Park todos los sábados a ver pelear. He seguido campañas enteras de Martillo Roldán, Castellini y otros grandes de aquella época. Después, cuando crecí y me hice socialista, me di cuenta que eso no es un deporte, que no puede defenderse y que habría que prohibirlo. Pero dicho esto al margen, yo iba siempre al Luna Park. Era un viaje, yo vivía en el conurbano con mi papá, era un viaje así ya, mi papá me compraba un larguirucho o un patorucito, y yo iba en el tren leyendo eso y comiendo caramelos. Para mí era una fiesta. Y después la batalla, la pelea, el Luna Park, la gente que gritaba, la reía, etc. Bueno, el Luna Park era un personaje muy conocido, Tito Lecture. Tito Lecture murió sin dejar descendencia. Sí. Su viuda lo donó a la iglesia. El Luna Park es la iglesia. Está donado a Cáritas y a la San Juan Bosco. Bueno, y te imaginas lo que vale eso. Un poquito de plata. Un montoncito. Un pequeño aporte, digamos. En el 2015 la Ciudad de Buenos Aires, con voto del oficialismo y de la oposición, le regaló a la iglesia 15 terrenos, con una extensión de 30.000 metros cuadrados, en Capital, donde se pelean las inmobiliarias porque no hay donde construir. Eso es la iglesia en general. Ahora, el poder que la iglesia tiene en la educación privada no es un poder económico, no es que de ahí saca una cultura. Su poder viene por esta cuestión inmobiliaria, etcétera, etcétera. Ahí está el poder ideológico. Si no fuera por eso, la iglesia se desploma, pero por completo. ¿Y de dónde saco yo este dato? En Irlanda. Irlanda otra vez es interesante. En una serie de estudios del Estado irlandés, e incluso estudios desarrollados por la iglesia, demuestran que si no fuera por el peso gigantesco, incluso mucho mayor que en Argentina, tiene la Iglesia Católica en la educación primaria, no habría, se desplomarían las cifras reales de creyentes en Irlanda. Un dato así como de color, para el 2030 no habría curas y tendrían que importarlos del tercer mundo, porque la mayor parte de los curas en Irlanda tienen hoy más de entre 40 y 50 años como mínimo, son los jóvenes, digamos. El resto pasan los 60 y pico, 70, y una de las propuestas que se tiran para sostener el culto a medida que envejece la población de esa que quiere hablar de todas las cosas sin haberlas vivido, es estirar la jubilación a los 75 años, y como no hay cura, que la curen más tiempo. Insisto, es una gran mentira. Eduardo, a ver, para desandar este proceso, ahora la discusión está con un tema en particular, está centrada en el Congreso. Digo, ¿estamos asistiendo al debate del aborto o estamos asistiendo a algo mucho más fuerte? Porque en ese caso estamos viendo que la relación de la Iglesia, así como la estás planteando, es absolutamente transversal a todas las fuerzas, a todos los perfiles ideológicos. No quiero decir a la izquierda, pero yo creo que hay alguno que otro de izquierda que va el domingo a misa, definitivamente. No sé si se dedica a tu actividad, a la de haber dejado de barrer para ir a misa, pero digo, hay una disputa fuerte, una disputa muy fuerte para que esto deje de tener esa lógica. Yo creo que hay una disputa fuerte y creo que hay que extenderla. Que hay que ganar esta batalla por el aborto porque es un paso adelante, un movimiento positivo en el sentido de ofensiva sobre la reacción política y sobre quienes solo ven la modernidad en las maquinitas, pero que detrás de esto hay una batalla más amplia todavía por dar, que es importante continuarla, porque es imposible pensar un futuro
para la Argentina sin destruir los bastiones ideológicos del enemigo. Y el principal bastión de la burguesía es la Iglesia Católica. No solamente eso, me insisto en la Iglesia Católica por el peso que tiene en Argentina. En este momento podemos hablar de otras iglesias, la religión en general. Pero vos decías que hay gente de izquierda que va a misa. Hay muchísima. Hay todo un catolicismo de izquierda y gente que cree que es progresista. Pensá en el padre Pepe, y ahí lo tenés, no voy a decir qué palabra, pero ahí lo tenés al fulano hablando en contra del aborto. Muy progresista él. Entonces, ese tipo de gente cree que es de izquierda, cree que promueve un mundo mejor, y en realidad no es más que parte de la reacción, una reacción adornada como de izquierda, pero en realidad es reaccionario. Y efectivamente, este asunto atraviesa todos los partidos, porque la mayor parte de la sociedad argentina, si uno la fuera a medir ideológicamente, es liberal en el sentido amplio de la palabra. Es una sociedad que, digamos, como todo capitalismo medianamente avanzado, tiene una concepción de la vida ligada a cierta practicidad y cierto mundanismo que le escapa a los grandes relatos pseudomorales de la Iglesia, el deber ser y cosas por el estilo. La Iglesia se caracteriza, y los curas en general se caracterizan por hablar de lo que no saben. Tienen prohibido tener relaciones sexuales, pero hablan de la sexualidad. Tienen prohibido tener familia, pero hablan de la familia. Es un conjunto de gente ridícula que debiera callarse la boca. Pero el resto de la sociedad no cree en esas cosas. Esa es la realidad, no creen en esas cosas. Si efectivamente la Argentina fuera tan católica como dice, si efectivamente la Argentina fuera tan partidaria de la moral católica como se dice, hubiéramos visto una manifestación 3 veces más grande que la que juntó el feminismo en la sanción de diputados frente al tema del aborto. Uno veía las imágenes de esa plaza dividida en dos, y la verdad que la división fue inútil, porque de un lado había 1 millón de personas, y de otro lado no había nadie, eran 4 idiotas. Entonces, la sociedad argentina es más liberal en el sentido político general de la palabra que la Iglesia. ¿Quién sostiene la Iglesia? Y básicamente el poder, porque la Iglesia es un gran instrumento de contención social, ya lo hablamos la charla pasada, y la educación católica le da una extensión geográfica que llega a todos lados, y además le permite adoctrinar y tener un personal político que está directamente financiado para sostener esas ideas. Por lo tanto, esta batalla que se está dando ahora es parte de una batalla mayor todavía, por esto que suele llamarse la separación de la Iglesia y Estado, y que a mí me parece más importante señalar como el primer paso en el desarrollo de una conciencia socialista. No hay conciencia socialista sin liquidar la idea de que los seres humanos no somos nada frente a entes superiores que dominan nuestra vida. Si eso fuera así, el socialismo es imposible. Obviamente, la Iglesia Católica arrastra detrás de sí a un montón de gente por un montón de razones que después podemos seguir discutiendo, pero es importante entender que hay que destruir a la Iglesia no simplemente en términos materiales, sino también en términos políticos. Hay que superarla en términos políticos. ¿Qué significa esto? Cierta izquierda, y lo hemos visto últimamente con la glorificación de cierto personaje más bien nefasto, ese mundo musical que a mí no me gusta, pero bueno, ¿por qué no? Que cree que la mejor forma de combatir a la Iglesia es rechazar toda moral, y que un socialista es básicamente un amoral. No. Yo en algún momento iba a hacer una columna destinada a este tema, es decir, una defensa del orden y de la moral. Toda la discusión es de qué orden y de qué moral. El orden y la moral que nos impone la Iglesia Católica es el orden del poder capitalista, y es la moral del poder capitalista. El poder capitalista en su versión religiosa. El debate sobre el aborto abre la discusión más amplia sobre el poder ideológico en la sociedad. Me parece que ese es el tema que hay que continuar. Eduardo, nos reencontramos la semana próxima, ¿te parece? Listo, un abrazo, che. Chau, chau. Un abrazo, chau, chau. Listo, un abrazo, che. Chau, chau. Un abrazo, chau, chau. Listo, un abrazo, che. Chau, chau. Un abrazo, chau, chau. Listo, un abrazo, che.